¿Estás pensando cuál es mejor opción, si el Mavic 3 Classic o el Air 2S? ¿O quizás tienes el Air 2S y estás planteándote dar el salto al Mavic 3 Classic? ¿O quizás no sabes la calidad de imagen, si realmente merece la pena esa diferencia de precio que hay entre un dron y otro? Bueno, quédate ahí porque en este vídeo te hablo de todo ello y te doy mis impresiones de cuál creo que es mejor inversión en estos momentos. Quédate hasta el final y te lo cuento. Bueno, pues vamos a ello, vamos a hablar del Mavic 3 Classic y del Air 2S, dos drones que están en diferentes gamas, gama media, gama alta, diferentes precios, alrededor de 1000 euros con el RC-N1 y unos 1600 con ese mismo radio control, y la cuestión es si merece la pena el Mavic 3 Classic con esa diferencia de unos 600 euros respecto al Air 2S por lo que nos ofrece. Bueno, vamos a salir de dudas, te voy a ir desglosando cada una de las partes, tanto de pilotaje, sobre todo, como de las cámaras, y vamos a salir al terreno a comparar precisamente eso, las cámaras, la calidad de foto, de vídeo, las resoluciones y lo que podemos conseguir con una y con otra. Y creo que ahí te va a quedar bastante más claro cuál de los dos es el que te interesa según tus fines, según tus necesidades, según para lo que quieras estos drones. Vamos a empezar hablando del tamaño, del peso, del volumen. 895 gramos aproximadamente, por debajo de los 900 gramos y unos 570, no, te lo digo un poquito de memoria, pero bueno, en cualquier caso ambos drones están por debajo de los 900 gramos, lo que significaría que están dentro de categoría abierta y marcado de clase C1, pero con la diferencia y gran diferencia de que el Mavic 3 ya tiene el marcado de clase y el Air 2S no lo tiene, y yo confío que DJI antes del 1 de enero del 2024 sacará el marcado de clase de este dron de forma retrospectiva, porque es un dron relativamente actual. Si bien otros drones más antiguos probablemente no los saquen o no consigan ese marcado de clase, el Air 2S tiene todas las puntuaciones, todas las papeletas para conseguirlo, pero a día de hoy no lo tenemos, mientras que el Mavic 3 Classic sí. Así que un punto a favor, porque a partir de esa fecha el Mavic 3 Classic lo podremos volar en entornos urbanos, lo podremos volar con mayor libertad que los drones que no tengan marcados de clase en esa fecha. Primer punto a tener en cuenta. En cuanto a pilotaje, ambos drones son muy similares, se comportan muy bien en todos los escenarios, son muy estables, son muy precisos, tienen muy buena resistencia al viento. El Mavic 3 tiene mayor potencia, podría tener mayor resistencia al viento, pero bueno, lo que nos dice el fabricante son nivel 5, que vendrían a ser unos 35 km/h máximo lo que resisten estos drones. Yo los he probado en situaciones de vientos muy extremos y ambos drones se comportan muy bien, así que en ese sentido, si bien el Mavic 3 tendría algo más de fuerza en sus motores, no es nada reseñable en relación con el Air 2S. Aquí sí que hay una gran diferencia y también es según el tipo de trabajos que vayas a hacer, quizás te interese uno y otro. Las baterías del Mavic 3 Classic nos van a dar hasta 35-36 minutos reales, el fabricante nos habla de 46, mientras que las baterías del Mavic Air 2 nos van a dar unas 24-25 minutos reales. Así que tenemos algo más de 10 minutos de diferencia de un dron a otro. Y eso sí que es una diferencia importante si necesitamos autonomía, porque vamos a volar a lugares lejanos, porque vamos a estar en situaciones de mucho viento, que si bien, como digo, ambos se comportan muy parecido, la autonomía mayor del Mavic 3 nos va a dar mucha más seguridad. Si vamos a hacer, por ejemplo, fotogrametría con este dron, pues nos daría mucha mayor autonomía, por lo que podríamos hacer o mantenerlo mucho más rato realizando esa fotogrametría si son escenarios muy que nos van a llevar mucho tiempo. Simplemente que lo tengas en cuenta, es algo obvio que tiene mucha más autonomía, pero quizás no te haga falta esa diferencia de una a otra. Y es que también hay que tener en cuenta el precio de las baterías, unos 200 euros las baterías de los Mavic 3 Classic frente a unos, no recuerdo, son 120, 140, bueno, por debajo de ese precio las de el Air 2S o del Air 2, que son las mismas baterías. En cuanto a tecnología, sensores que incorporan, hay que decir algo también reseñable, que si bien los dos van a tener muy buena señal, OcuSync 3.0 Plus del Mavic 3 Classic frente a OcuSync
3.0 del Air 2S, ambos van a tener muy buena señal, sobre todo para la distancia a la que lo podemos llevar legalmente en España, en Europa, que serían 500 metros hasta 2 kilómetros con observadores y BVLOS. Pero sí es cierto que el Mavic 3 Classic incorpora 4 antenas, es decir, tiene una señal más redundante que lo que sería el Air 2S con simplemente 2 antenas aquí en las pantas frontales. Por otro lado, los sensores, está claro, Mavic 3 Classic gana con sus sensores laterales y de forma que lo hace omnidireccional, frontal, trasero, lateral, superior, inferior, y el Mavic Air 2 cubriría todos los espacios frontal, trasero, superior e inferior, excepto el lateral. Otro aspecto a tener en cuenta que marca esa diferencia de precio, la ausencia de sensores laterales, que nos van a dar, por supuesto, mayor seguridad y también seguimientos más precisos con este dron en diferentes escenarios. Así que, si bien hay diferencias entre uno y otro dron, como ves, no son tan apreciables en cuanto a pilotaje, en cuanto a sensores, tecnología que incorporan. La mayor diferencia está en las cámaras y eso es lo que vamos a salir a probar. Mientras que la cámara del Air 2S tiene un sensor de 1 pulgada y es una cámara de fabricación de DJI, la cámara del Mavic 3 Classic es fabricación de Hasselblad, ahora veremos las diferencias, y tiene un sensor de 4/3 de pulgada, lo que es prácticamente el doble de tamaño que este sensor de 1 pulgada. Y ahí sí que puede haber diferencias en muchos aspectos: luminosidad, menor ruido y sobre todo esa calidad o ese estilo Hasselblad frente a la cámara del Air 2S, que sin duda es una cámara muy buena, pero bueno, vamos a salir al terreno, vamos a probarlas, vamos a ver qué estilo, qué tonalidades, qué resoluciones nos dan una y otra cámara y salimos de dudas comparándola en el mismo escenario, en las mismas situaciones. Vamos a ello. Bueno, pues ya estamos aquí en el mirador de Ariztokia, donde voy a hacer las pruebas de la imagen. Vamos a probar ambos drones, cómo graban diferentes resoluciones. Y bueno, si notáis por la voz, llevo días sin grabar vídeos y es que, vamos, la tengo totalmente afónica. Bueno, vamos a lo que vamos, a ver cómo graba cada uno de estos drones en este escenario espectacular en el que curiosamente se pueden volar drones, el mirador de Ariztokia en Navarra. Ahí tenemos los dos drones y lo primero que podemos ver es que si grabamos a la misma resolución, 4K 60 fotogramas por segundo, fijaros que el Air 2S hace un crop, recorta la imagen. Voy a cambiar la resolución para que lo veáis la diferencia. Cuando yo le pongo, por ejemplo, 30 fotogramas, veis cómo amplía, y sin embargo cuando ponemos 50 o 60 fotogramas hace un crop. Mientras que el Mavic 3 Classic en este caso no hace ningún tipo de recorte, ni en 60 ni en 50, habéis visto 25, no hace ningún tipo de recorte, ¿vale? El sensor tiene más resolución cuando grabamos a 60 o a 50 fotogramas por segundo. Y ahora fijaros que con el Air 2S he puesto a grabar 4K 30 fotogramas por segundo y sí que tiene más angular, tiene un plano más abierto que el Mavic 3 Classic en 30 fotogramas por segundo o en 60, es igual. Con el Mavic 3 el ángulo de grabación es 24 milímetros, es similar en cualquiera de las resoluciones. Sin embargo, fijaros cómo con el Air 2S, conforme cambiamos, lo recorta, pero cuando lo tenemos en 30 fotogramas por segundo es más amplio, es más angular que el del Mavic 3 Classic. Fijaros, en la parte izquierda parten los planos del mismo punto, esa colina, y fijaros en la parte derecha como el Mavic Air 2S, pues bueno, cubre un poquito más esas últimas montañas del fondo. Fijaros cómo las corta en el Mavic 3 Classic. Otra diferencia que se ve muy clara con los dos drones es el estilo, el perfil de color que tienen. A pesar de que están en las mismas configuraciones, perfil normal, no el D-Log, ahora probaremos con el D-Log H264, el mismo balance de blancos, lo he configurado a 5700 en ambos drones, y grabación automática. Vemos como tienen unos colores totalmente diferentes una cámara de otra, En principio las configuraciones son similares en automático y vemos como los colores no tienen nada que ver de uno u otro dron. Ahora vamos a probar en el modo logarítmico, D-Log, a ver también lo que conseguimos y lo que se pueden subir esas imágenes. Ahora estoy grabando en modo manual con las mismas configuraciones, velocidad 1 milavo, apertura 2,8, ISO 100. En principio
vemos que igualmente la diferencia de color, el perfil, el estilo es lo más destacable, pero bueno, también hay que tener en cuenta que si bien ahora la apertura es similar en ambos drones, con el Mavic 3 sí que podría jugar con la apertura. Como veis, sí que puedo abrir, cerrar, mientras que con el Air 2S no tiene diafragmas, es decir, los diafragmas se controlan entre 2,8 y 3,5 de forma automática, no los podemos configurar de forma manual, mientras que en el Mavic 3 sí podemos jugar de 11 a 2,8 y podríamos pues conseguir diferentes resultados tanto en foto como en vídeo. Y ahora voy a probar el modo D-Log en ambos drones para ver las diferencias y hasta dónde podemos gradar la imagen, hasta dónde podemos llegar con los diferentes colores en varias escenas de este lugar. Fijaros como en el mismo escenario, con la misma luminosidad, el Mavic 3 nos dice que tiene una sobreexposición de 0.3 con una apertura de 2,8, velocidad 1/200 partido 240avo, mientras que el Air 2 nos dice que tiene una subexposición de menos 0,3. O sea, hay diferencias de luminosidad que están muy claras entre un dron y otro, pero lo que más me sorprende, lo que más me llama es la diferencia, la gran diferencia de colores de una cámara a otra, más saturados, más cálidos los del Air 2S, mientras más fríos y menos saturación el Mavic 3. Está claro que la diferencia de las cámaras Hasselblad del Mavic 3 a la cámara que incorpora el Air 2S, que está muy bien, pero que es una cámara de DJI, pues hay una diferencia de perfil, de tonalidad, de estilo muy marcada. Atención, que mientras estaba volando ha venido una ráfaga de viento y me ha llevado la gorra del Drone Future. Un poquito peligroso, pero todo sea por una gorra del Drone Future. La gorra del Drone Future rescatada. Ahora solo queda subir. Prueba superada. La gorra del Drone Future. Fijaros ahora la resistencia al viento. Hay ráfagas de unos 20 km/h puntuales, de ráfagas más fuertes, que son las que me han quitado la gorra. Y si bien los dos aguantan muy bien el viento, está claro que el Mavic 3 pues tiene más resistencia y se tambalea menos que el Air 2S. Y ya para acabar vamos a probar el modo 5,1K que tiene el Mavic 3 Classic y el modo de grabación 5,4K que tiene el Air 2S. Más resolución en teoría el Air 2S, pero vamos a ver realmente si merece la pena comparando ambas imágenes grabadas, como digo, 5,1K, 5,4K, Air 2S.
Bueno, pues ya has visto esas imágenes y has visto las diferencias entre uno y otro dron. Por otro lado, el Mavic 3 Classic tiene ese modo noche que nos da pues esos escenarios nocturnos muy atractivos con bajo ruido, y el Air 2S no incorpora ese modo, a pesar de que es un dron, como digo, luminoso con ese sensor de 1 pulgada, por lo menos con lo que veníamos conociendo del Air 2 o de drones anteriores, pero ahí vemos las principales diferencias. Ahora bien, esas diferencias que hemos visto tanto en cámara como en pilotaje como en sensores entre ambos drones, ¿justifican la diferencia de precio de 600 euros más si lo compramos con el RC1, con el radiocontrol básico? Bueno, pues vamos a tratar de analizarlo. Os voy a dar mi punto de vista porque esto es muy subjetivo. Para empezar, el Mavic 3 Classic hay que tener en cuenta que lo podemos comprar con el DJI RC con pantalla, que desde mi punto de vista es mucho más práctico que el RC N1. Sí, cuesta 250 euros más respecto si lo compramos con este radiocontrol, pero creo que esos 250 euros merecen la pena en este radiocontrol, mientras que con el Air 2S ahora mismo no podríamos volar con este radiocontrol. Primer punto a tener en cuenta, porque si realmente lo que quieres es una pantalla, un radiocontrol integrado, una buena luminosidad, 700 nits en este radiocontrol, pues bueno, tendrías que irte al Mavic 3 Classic. Y bueno, dejando de lado el radiocontrol de pantalla y teniendo en cuenta que si lo compramos con este radiocontrol vamos a tener el mismo precio, incluso si ya tienes este radiocontrol de drones anteriores, solo vas a pagar 1.500 euros por el Mavic Classic, es decir, te vas a ahorrar 100 del radiocontrol. Vamos a ver si merece la pena. Desde mi punto de vista, si partes de cero, si no tienes ningún dron y tienes el presupuesto de esos 1.500, 1.600 euros, yo seguramente me iría al Mavic 3 Classic. Le veo un dron más robusto, está claro, es gama superior, mejor calidad de imagen, mayor seguridad, pero sobre todo también el tema del marcado de clase me da, pues eso, mayor permisibilidad y mayor seguridad de que este dron no se va a quedar obsoleto en una fecha concreta. Me da mayor seguridad de pilotaje por la autonomía de las baterías, por los diferentes sensores, y creo que es un dron que no se te va a quedar pequeño en muchos años y que luego incluso va a tener muy buena venta de segunda mano en el momento que quisieses pasar a otro modelo dentro de 2-3 años, si fuese el caso, ¿vale? Eso si partiésemos de cero y si te puedes permitir esos 1.500, 1.600 euros, y teniendo en cuenta también que si te compras el Mavic 3 Classic o cualquier otro dron vas a necesitar segundas baterías, por lo menos 1-2 más. Teniendo en cuenta que valen 200 euros, pues te irías a 1.800, a 2.000 euros mínimo si quieres tener este dron con 2 o 3 baterías, sin bandolera, sin Flymore Combo, lo básico mínimo que necesitarías, te irías a ese precio, 1.800, 2.000 euros. Si te lo puedes permitir y partes de cero, yo creo que es un dron acertado, no te vas a equivocar, no te vas a arrepentir, y como digo, va a ser un dron muy vigente durante muchos años y que va a tener muy buena venta de segunda mano en el caso de que lo quisieses vender. Por otro lado, si ya tienes el Air 2S y lo que te planteas es venderlo para dar el salto al Mavic 3 Classic, bueno, ahí creo que tienes que valorar tu situación en base a los datos que te he compartido de uno y otro dron, valorar si realmente merece la pena. Desde mi punto de vista, si yo tuviese el Air 2S, probablemente no saltaría al Mavic 3 Classic. Creo que este dron es excelente, salvo que por tus necesidades esta cámara se te quede pequeña, no te dé la resolución, la luminosidad que estás buscando, no te dé el estilo Hasselblad que quieres a nivel de fotografía o modos que incorpora este dron, pues bueno, que los estés buscando y que no los tenga el Air 2. Pero salvo esas situaciones, yo creo que el Air 2S es un excelente dron, como digo, en todos los escenarios, situaciones de vuelo, autonomía, calidad, etcétera, por lo que quizás vender este dron, que lo vas a vender por unos 700, 800 euros con todo el kit, para dar el salto al Mavic 3 Classic y pagar 600 euros más las baterías extras, etcétera, quizás no merezca la pena. Así que eso depende un poquito de tus necesidades y de cómo te sientas con este dron. Bueno, chicos, espero que este vídeo os haya servido, os haya ayudado. Suscribiros al canal si no os queréis perder mucho más contenido interesante del mundo dron, y ya sabéis que en dronguru.es, la escuela de pilotos, tenéis todo tipo de formaciones, de información también gratuita, de post, de artículos y de muchísimo contenido para el mundo dron. No te lo pierdas, dronguru.es. Bueno, nos vemos la semana que viene. Adiós.